Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver en este vídeo dos ejercicios. El primero es el que veis en pantalla, el 4.6. Vemos que lo primero que nos piden es definir una matriz de 4 filas y 3 columnas compuesta por números reales aleatorios en el intervalo -2, 2. Reales aleatorios lo vamos a hacer con la función rand, que me va a sacar siempre un valor en 0, 1. ¿Qué teníamos que hacer cuando el intervalo que queríamos no era 0, 1, el intervalo final, sino que era AB? Bueno, pues lo que saca rand, que siempre va a estar en 0, 1, tendremos que ampliar o disminuir ese intervalo para que tenga una anchura de A a B. Entonces, para ello tendremos que multiplicar lo que saque rand por la anchura de ese intervalo, B menos A. Y una vez que ya tengo esa anchura, vamos a desplazarlo para que comience, en vez de en 0, en A. Entonces tenemos que sumar A al resultado anterior. En este caso, A es menos 2 y B es 2. Así que para sacar número entre menos 2 y 2, tendríamos que hacer menos 2 más B menos A, que es 4, por rand. Y aquí le indicamos el tamaño de la matriz que queremos sacar, porque si no me daría solo un único valor. 4 filas y 3 columnas. Con eso tendríamos nuestra matriz B, pseudoaleatoria, con valores entre menos 2 y 2. Entonces vamos a aplicar funciones para búsqueda de condiciones lógicas. Estas funciones son 3. Any se aplica dentro valores lógicos y me dice si alguno es cierto. Es decir, vamos a buscar si alguna de las componentes del vector que tenemos aquí, o matriz, cumple la condición. Con que una lo cumpla me dará cierto. Tenemos all, que busca si todas cumplen la condición, todas las componentes del vector matriz cumplen la condición que pongamos aquí, es decir, si todo lo que pongamos aquí son valores ciertos. Y por último tenemos find. Find no me dice si se cumple en algún sitio o en todos, me dice dónde se cumple. Me está devolviendo las posiciones del vector donde se cumple la condición o está el cierto de lo que ponga aquí. Y si es una matriz, las posiciones tomando la matriz vectorizada, es decir, una columna debajo de otra. Matriz como vector columna y me da la posición. Bueno, pues usando estas funciones tenemos que hacer estos 3 apartados. El primero, comprobar que todos los valores cumplen la condición de estar entre menos 2 y 2. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo ponemos condición de estar entre menos 2 y 2. Menos 2 y 2. Esto va a ser el intervalo abierto, porque rand nunca me da el intervalo cerrado. Los valores tienen que cumplir, los valores de la matriz, ser mayor que menos 2 y también tienen que cumplir ser menor que 2. ¿Tienen que cumplir las dos cosas a la vez? Sí. Entonces hay que unir las dos condiciones con el operador lógico y, que solo da cierto cuando las dos cosas que unimos son ciertas. Esta sería la condición. Entonces queremos comprobar que todos los valores cumplen esto. O sea, buscar que hay cumplimiento en todos. All, B mayor que menos 2 y B menor que 2. ¿Qué pasa? Que como B es una matriz, pues nos va a dar un resultado por cada una de las columnas. ¿Cumple en todos de esta columna? Cierto. ¿Cumple en todos de esta columna? Cierto. Para que me dé solo un resultado, tengo que volver a aplicar all al resultado anterior. Es decir, habrá que hacer un all de all para que
una vez que vea que en todos está cierto aquí, ya me dé un único resultado cierto. Pasamos ahora a nuestro intérprete, en este caso estoy usando MATLAB. Empezamos con el Clear CLC, definimos la matriz de aleatorios. Aposta le estoy quitando el punto y coma para que veamos en pantalla los valores y los diferentes resultados. Veis que aquí me sale como un aviso, los avisos no son errores, lo que pasa que sí le gusta que termine todo en punto y coma y que escriba con disp. En este caso, como estamos probando, no hago caso del aviso. Vamos a sacar si todos cumplen la condición de estar entre menos 2 y 2. Y para no liarnos cuando tengamos todos los resultados, vamos a hacer una escritura en pantalla de un texto que me indique que me va a salir detrás. Vamos a ejecutar hasta aquí el programa. Vemos la matriz que me ha generado con valores entre menos 2 y 2. Y a la pregunta de si todos están entre menos 2 y 2, me tiene que decir sí, porque si no, no lo hemos hecho bien. Y me dice efectivamente que sí. Vamos al segundo apartado. Me dice que comprobemos si algún valor está en 1.52. Depende de cómo haya sacado los aleatorios, pues puede que hayan caído en ese intervalo o no. Vamos a comprobar si alguno, any, condición de estar entre 1.5 y 2, intervalo abierto, b mayor que 1.5 y b menor que 2. Me va a dar cierto por cada columna si hay alguno que esté ahí. Si no hay, me dará falso. Quiero un resultado único, así que aplicamos otra vez any para que me dé un solo valor lógico, cierto o falso. En el tercer apartado tenemos que buscar si hay elementos con valores en 0, 1 contando cuántos cumplen la condición. En el segundo apartado hemos visto si hay alguno en ese intervalo, pero en el tercero me dice que vea si hay alguno en este otro intervalo, pero que cuente cuántos hay. Eso no lo podemos hacer con any, me dirá solo si hay alguno o no. Tenemos que buscar en qué lugares se cumple esta condición. Cuando tengamos en qué lugares se cumple, tendremos que contar cuántos lugares son esos. Buscar en qué lugares se cumple. Find. Find, condición. B mayor que 0 y B menor que 1. Me va a dar, si yo tengo una matriz, en este caso de 4 filas y 3 columnas, las posiciones en donde se cumple, de tal manera que si se cumple aquí y aquí, por ejemplo, me dice la posición, pero en modo vector, como si fuera una columna detrás de otra. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me diría la 2 y la 7. Aquí no hay que poner, por tanto, find the find. Aquí no, eso no tendríamos que ponerlo. Vale, entonces me va a devolver un vector con las posiciones. Imaginar que esto lo llamo X. Bueno, pues, ¿cuántos elementos tiene X? Tantos como lugares en los que ha encontrado que se cumple la condición. Así que length de X me diría en cuántos sitios se cumple esa condición. Añadimos al programa el apartado 2, alguno, entre 1,5 y 2. Ahora lo ejecutamos y vemos si es coherente. Después, en qué posiciones hay esos elementos en 0, 1. Vamos a escribir en pantalla esa búsqueda, el resultado de esa búsqueda, que lo hemos guardado en el vector post, no he puesto punto y coma para que veáis las posiciones. Y el length de post sería el número de
de lugares donde se cumple eso de estar entre 0 y 1. Vamos a ejecutar y vamos a ver la matriz. Tenemos esta matriz generada, en este caso todos en menos 2 y 2 me dice cierto, alguno en 1.52 pues tenemos valores, como veis, entonces me tiene que decir cierto. Posiciones donde hay elementos en 0, 1. Entre 0 y 1, pues primera posición, posición 1, 2, 3, 4 no, 5, 6, 7, 8 no, 9, 10, 11, 12 sí, o sea la 1 y la 12. Me tendría que decir posiciones, la 1 y la 12, ese es el vector con las posiciones, luego el length, su longitud, sería el número. Con esto tendríamos resuelto el ejercicio 4.6. Pasamos ahora al ejercicio 4.7, que me dice que tengo que hacer exactamente lo mismo, pero sin usar funciones de búsqueda de condiciones lógicas, como si no existiera ni any, ni all, ni find. Bueno, os pongo aquí un ejemplo de vector para que veamos cómo podemos hacerlo sin ellas. Imaginar que queremos saber si todos los elementos, o alguno, o cuántos, son mayores que 3. Pues si este es un vector v, la condición a estudiar sería v mayor que 3. 7 mayor que 3, cierto. 3 mayor que 3, falso. 5 mayor que 3, cierto. 2 mayor que 3, falso. La idea es utilizar la condición, es decir, el valor lógico, el vector lógico, y trabajar también con sum. Yo hago la suma de todo esto. Si la suma es 1 o más, podemos poner así, mayor o igual que 1 o mayor que 0, entonces es que hay alguno. Si la suma equivale al número de elementos totales que hay, es decir, en este caso a 4, es que se cumple para todos. ¿Vale? ¿Y cuántos elementos, cuántos elementos del vector se están cumpliendo la condición? Pues simplemente lo que me da sum. Vale, en este caso no tengo un vector, tengo una matriz. Cuando tenemos una matriz, al aplicar la condición, pues obtendremos una matriz de tipo lógico, como sea. Cuando yo aplico sum a la matriz, me da un resultado por cada columna. Me diría 2, 1, 1. Yo lo que quiero es que me dé un único resultado. Tengo entonces que volver a aplicar sum a lo que he obtenido. Es decir, para saber cuántos elementos tenemos y si después si esos son más de 0 o equivalen al número de elementos, en el caso de una matriz hay que hacer sum de la matriz. ¿Vale? ¿Cuántos elementos tengo en una matriz? Para ver esos elementos, pues no podemos aplicar length, pues a la matriz directamente. Lo que podemos hacer es sacar el número de filas y columnas con size de la matriz, la que sea, y meto en una variable y en otra. La primera me recoge el número de filas y la segunda el de columnas. Sabemos que el número de elementos totales de la matriz es F por C. Otra opción es trabajar con el length de la matriz vectorizada, o sea, de la matriz tomada como un vector columna con una columna debajo de otra. Entonces ya sí tengo un vector
y este length equivale a ese F por C. Vamos a verlo con el ordenador. Bien, pues estamos con el ejercicio 4.7, comenzamos igual, que es generando la matriz. Y como necesito comparar lo que me va a salir al sumar los valores ciertos con el número de elementos de la matriz, vamos a sacar el número de filas y columnas y ya sé que tenemos F por C elementos. Hemos metido en num el número total de elementos de esa matriz. Vamos a contar cuántos elementos cumplen la condición. Entonces, ¿todos están entre menos 2 y 2? Pues vamos a hacer el intervalo, en este caso abierto, así que mayor estricto y menor estricto. Esta es la matriz de ceros y unos. Habrá un 1 donde el valor esté entre menos 2 y 2. Sumamos por primera vez y tengo un valor de suma por cada columna y sumamos todos esos valores de las columnas. Esto me dará la suma de todos los unos que hay, que equivale al número de elementos totales. Esto me dará cierto. Significará que se ha cumplido en todos, que en todos los elementos hay 1. En alguno, entre 1,5 y 2. Volvemos a hacer el sum de sum con la condición que tenemos ahora. Y si hay alguno es que esa suma es mayor que 0 o mayor o igual a 1, como queramos ponerlo. ¿Cuántos elementos hay entre 0 y 1? Pues volvemos a hacer la suma, pero con la condición de estar entre 0 y 1. Y ese número sería el número de elementos entre 0 y 1. Si ejecutamos el programa y vemos desde el principio la matriz que nos genera, vamos a subir. Tenemos esa matriz entre menos 2 y 2. Todos los valores me dice que es cierto. Alguno entre 1,5 y 2 me dice que es cierto. ¿Vale? Tenemos por aquí, por ejemplo, el 1,83. Ahí. Este. ¿Cuántos elementos hay en el valor 0,1? Pues igualmente aquí nos lo cuenta. Entre 0 y 1, aquí me daría 1 y 1. O sea que el primer sum me da un 2 en esta columna. Aquí hay 1 más. Aquí me da un 1 en esta columna. Y aquí un 1 más, otro 1. 2, 1, 1. Y el sum aplicado otra vez me sumaría todo eso y me daría al final 4. Bien, pues ya tenemos los dos ejercicios. Gracias.